Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en un programa más de alto voltaje de los días miércoles en cadena radial costarricense. Les habla Mimi Prado en la compañía de nuestro analista Fausto Amador Arrieta. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube en el que ingresan fácilmente con mi nombre. Y si les gusta el programa, acuérdense de un like o de inscribirse en el canal. El programa de hoy, una continuación de los anteriores, y este es sobre las transformaciones geopolíticas que nacen con la guerra en Irán. La revista Economist publicó recientemente un artículo que dice que la guerra contra Irán por parte de los Estados Unidos busca controlar Medio Oriente e intimidar con ello a China, señalándole a China su vulnerabilidad con el flujo del petróleo, además mostrándole superioridad aérea y naval. Continúa el artículo diciendo que todos los analistas chinos consultados señalaban el error de cálculo de los Estados Unidos con esta guerra, así como su satisfacción de que China se mantiene en calma bajo la máxima de, comillas, nunca interrumpir a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Incluso esa es la portada de la revista. Pero hace esto que nos preguntemos por qué Estados Unidos cae en esa trampa cuando había diseñado una nueva estrategia de seguridad en la que, con buen criterio geopolítico, señalaba que la OTAN debería recibir más apoyo militar y financiero de parte de los países europeos, así como su ¿Querés decir Ucrania? no, La OTAN. que la OTAN Mm. debería recibir más apoyo económico y militar de los países europeos, así como el interés de centrar sus energías en Asia y en el hemisferio occidental, y dejar un poco de lado tanto a Europa como al Medio Oriente. Esto lo comentamos a profundidad en un programa que hicimos sobre la estrategia de seguridad de Estados Unidos, que ahí se vislumbraba el liderazgo del joven vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance. Pero Trump, en contra incluso de lo señalado por su doctrina de seguridad, se inclina por una guerra con tintes bíblicos impulsada por el lobby sionista israelí y el sionismo cristiano norteamericano, en los que se mezclan intereses económicos con elementos religiosos bíblicos, elementos supremacistas y fascistoides. Es claro que la nación norteamericana de 250 años de antigüedad ha vivido solo 16 de esos años en paz. Y enos hoy, en medio de una guerra que agilizará el declive de Estados Unidos y también el de sus aliados más cercanos, en una guerra que promete una recesión mundial y el fin de una era. Los supuestos de un orden económico se están revirtiendo. No habrá más energía barata y se dará una fragmentación de la globalización de los mercados y cadenas de valor. Nuevas redes de confianza podrán sustituir al mundo globalizado tal como lo conocimos. En este nuevo orden en que los recursos energéticos, los recursos naturales y el agua se vuelven indispensables, Estados Unidos había apostado por una política de seguridad para el hemisferio occidental y era una buena apuesta para ellos. Canadá, con sus enormes reservas de gas y petróleo y de agua, es indispensable, lo mismo que Venezuela, Brasil, Argentina y el Caribe centroamericano. Podrían proveer estos países todo lo que el imperio necesita. Siguiendo la estrategia de Estados Unidos, esta estrategia es que Estados Unidos invade Venezuela. ¿Por qué? Porque China también requería esos recursos y iba mucho más avanzada que Estados Unidos en sus relaciones con América Latina.
Relaciones no de imposición, relaciones comerciales, relaciones de inversión, relaciones del famoso win-win en el comercio y en la industria. Hoy, la guerra en Irán se ve como el gran error de cálculo de Estados Unidos y al mismo tiempo deja ver con mucha claridad la buena política china, que previendo los conflictos que se iban a avecinar, se preparó para la búsqueda de la autosuficiencia en tecnología, en productos básicos, en rutas alternativas para llevar sus productos y en desarrollar el mercado interno y diversificar su energía. En Rusia, Putin enfrenta hoy críticas por la lentitud del avance de la guerra en Ucrania y por no responder debidamente a las agresiones de la OTAN. Pero es que para Rusia, esta guerra le permite, la de Irán, en primer lugar, consolidar la alianza de un nuevo triángulo muy importante en el mundo y una fuerza nueva geopolítica, que es Rusia, China e Irán. El tema de Irán para Rusia es existencial. Sin Irán, su larga frontera correría riesgos enormes. Pero Rusia también es cuidadosa en las relaciones con dos aliados incómodos y ambivalentes en esa misma región. Con Arabia Saudita negocia que Rusia entregará petróleo a sus clientes desabastecidos por el cierre del estrecho de Hormuz, pero con la promesa de devolverle los clientes una vez que se abra el estrecho. Y por el otro lado, la India. La India, que ha tenido un comportamiento políticamente muy dudoso, y ya hablaremos sobre eso en otro programa. Se muestra Rusia como aliado que logra que Irán abra el paso a petroleros hindúes en el estrecho de Hormuz. Rusia espera, pero no está confiando para nada en negociaciones con los Estados Unidos. Espera con paciencia que se debilite Estados Unidos en la guerra con Irán, pero que no se debilite totalmente. Rusia nunca ha pensado invadir Europa, esto es muy claro, pero incluso, como señala el comentarista Alexander Mercuri, prefiere Estados Unidos en la OTAN que una OTAN sin Estados Unidos. Rusia no confía en Alemania ni en Inglaterra para relaciones bilaterales. Rusia cuenta con enormes recursos energéticos naturales de agua, de petróleo y alimentos que le permitirán replegarse en casos de periodos largos de guerra. Mientras tanto, Rusia avanza en el Donbass el día de hoy y está muy activo en las negociaciones en Medio Oriente. Hay un dato interesante que lo dejo por ahí solamente. Rusia ha cancelado todas las reuniones, congresos y conferencias para los próximos 15 días que estaban por llevarse a cabo en Rusia. No es esto una señal menor, algo grande se está cocinando. También hay movimientos importantes en la debilitada Europa. Ante la agresión de los países bálticos y de Ucrania, Bielorrusia ha puesto en alerta a su ejército con dos notas peculiares. La primera, su presidente señala que tiene un ejército entrenado por el comando Wagner, que vuelve a aparecer en el tablero geopolítico, y que cuenta con apoyo de los más duros de todos, que tiene el apoyo del ejército norcoreano. Por otro lado, como ya lo hiciera España con anterioridad, Austria primero y Italia en estos días cierran su territorio y su espacio aéreo para el uso de Estados Unidos con actos hostiles hacia Irán. El ejemplo del coraje iraní, su resiliencia y los resultados obtenidos pareciera que están sirviendo de ejemplo de cómo enfrentar a un matón agresor. Pero no nos cansaremos de repetir que China no ha sido una potencia imperialista, que su interés y desarrollo como nación siempre ha estado ligado más al comercio que a las armas. Hoy, el panorama en Irán no se lee como la guerra creada
para ir a atacar a China, sino que se está promoviendo las buenas relaciones creadas por China como las que podrían posibilitar la arquitectura diplomática que pusiera fin a esta guerra. China goza de credibilidad diplomática porque China no impone, no conquista, China negocia. Por el contrario, Estados Unidos ha perdido toda su credibilidad en una negociación. Irán no tiene interés en negociar y sí tiene interés en cambiar la geopolítica de la región, sacar a Estados Unidos de la arquitectura geofinanciera del Golfo. Hoy, al cobrar por el paso del estrecho de Hormuz sin usar el dólar, afecta lo que ha fortalecido el sistema financiero de Estados Unidos. Pero llegado el momento, Irán aceptaría negociar a través de China, porque además la unen, además del apoyo que ha tenido militar y político, la unen importantes lazos económicos y una cultura común de no agresión. Fausto nos recordaba en el programa anterior que la historia era la gran partera, no, que la guerra era la gran partera de la historia. Yo quisiera solo señalar hoy la enorme ironía que representa que sea China la carta que cuenta Estados Unidos para salir del atolladero en que se ha metido. China debería equilibrar muy bien hasta dónde permite que se debiliten sus enemigos con esta guerra. Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Filipinas, sin que lleguen a un punto de no retorno y sin que el conflicto se convierta en una cruel recesión que afecte a todo el mundo. La diplomacia china tendrá que encontrar el justo medio. Buenas tardes, Fausto. Muy buenas tardes, Mimi. Muy bonita tu exposición amplia de este tema que hace ver cómo el imaginario colectivo de los Estados Unidos probablemente sea la imagen de un cowboy Sí. dispara. Bueno, desde inicio de la guerra de Ucrania, todas nuestras reflexiones las hemos enmarcado dentro del contexto histórico que las ilumina y que nosotros hemos insistido en presentar como los tiempos precarios de transición entre dos épocas históricas. No me canso de decir que el canciller alemán Olaf Scholz lo reconoció casi instantáneamente y bajo el fuego de la guerra de Ucrania dijo que estábamos viviendo una Zeitenwende, un giro de los tiempos, un cambio de época. Y yo quiero recordar que nosotros lo reconocimos así apenas 3 días después de que hablara Scholz y utilizamos su concepto nada menos que el 3 de marzo de 2022. Ujú. Y desde entonces ha sido un eje permanente de nuestras reflexiones. Estamos en efecto atravesando un cambio de época que marca el agotamiento del momento unipolar de Estados Unidos tras la Guerra Fría. Ese tránsito hacia un orden multipolar o multicéntrico, como se le quiera ver, es muy diferente. Se venía anunciando desde el ascenso de China como fábrica del mundo, se fue reafirmando con el despertar de otras naciones del sur global, Brasil, Turquía, Sudáfrica, en fin. Luego se fue reafirmando con el despertar del nacimiento de una estructuración de estos países en los BRICS y se ha acentuado con los desafíos geopolíticos directos como la guerra de Ucrania en el 2022 y la guerra contra Irán en este año. Ya no se trata de una competencia económica, sino de una reconfiguración de las estructuras de poder, donde nuevos bloques de países se asocian buscando espacios de decisión y autonomía financiera y militar, lo que debilita las arquitecturas de seguridad internacionalmente establecidas, lo que fragmenta la hegemonía del dólar, lo que cuestiona las reglas globales dictadas hasta ahora desde Washington. De eso tratarán las reflexiones de esta semana. En esta Zeitenwende, en este parteaguas de la historia, la guerra contra Irán
lo está acelerando todo. Y al final de la semana pasada decíamos que esta guerra es mucho más que un evento militar encerrado en sí misma y que es el evento más bien que resquebraja todas las arquitecturas de seguridad existentes. Va más allá de sí misma y es un acelerador de transformaciones sistémicas que ya estaban en curso. Esta guerra ha comprimido procesos que de otra manera habrían tardado décadas en manifestarse. El orden de posguerra sobre la supremacía militar de Estados Unidos, el dólar como arma geopolítica, la OTAN como garantía colectiva, la subordinación del subglobal, en fin, son tantas las cosas que se han visto conmovidas, esas sacudidas con esta guerra, que se puede decir que es el choque más formidable que ha existido en el mundo desde 1945, lo que hace que esto tenga una trascendencia extraordinaria. Para Estados Unidos, Europa e Israel, los impactos de esta sacudida en múltiples dimensiones son peores de lo que cualquier analista hubiera podido imaginar apenas hace un año. En estos momentos, bueno, yo no quisiera perderme en detalles porque a lo mejor después el tiempo me atrapa y quiero comenzar a hacer un perfil de los grandes ganadores de una vez. Esos grandes ganadores, vos los mostraste y hablaste de ellos, yo quiero profundizar un poquito más. Son Rusia, China y los BRICS. Los BRICS con matices, pero son grandes ganadores. Veámoslo con algún detalle. En el caso de Rusia es claro. Ya ha logrado en lo que va de la guerra una renta adicional de 80.000 millones de dólares. Ya, metidos en su bolsita. Y se estima que pase lo que pase, se pare mañana esta guerra, la renta del petróleo elevado le dará un total de 100.000 millones de dólares más que lo que ganó en 2025. 100.000 millones de dólares. Mientras Estados Unidos está perdiendo 200.000 millones de dólares en una guerra que no le sirve para nada. Rusia está ganando 100.000 millones de dólares con el mismo Es la esfuerzo que está haciendo enorme Estados Unidos. ironía de toda esta, de todo alrededor de esta guerra. Llamémosle ironía. Justicia divina, Y, Diana. sí, 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 sí. Y eso lo ha logrado Rusia sin comprometer activos militares propios. Este ingreso adicional le financia obviamente más que de sobra la guerra en Ucrania, le resuelve sus problemas de inflación y le permite en un momento de una baja internacional en inversión un flujo gigantesco de bienes financieros para el desarrollo industrial. Bueno, y eso se produce en un momento en que la presión occidental para un cese al fuego, algunos dicen que estaba produciendo resultados. Yo no lo creo, pero en todo caso, la guerra de Irán puede haber salvado la posición rusa en Ucrania en más de una razón. Para Rusia, la guerra contra Irán actúa como un multiplicador estratégico, multiplica estratégicamente todas sus ventajas. Es un vector de distracción estratégica que diluye el enfoque militar y financiero de Occidente, Estados Unidos y la OTAN y alivia de forma orgánica la presión económica, militar y financiera del frente ucraniano. Y al obligar a Estados Unidos y a sus aliados a redirigir, sacar municiones de alta tecnología de Ucrania, activos de inteligencia y capital diplomático hacia Oriente Medio, Moscú ha logrado una ventana de oportunidad operativa que va a consolidar sus posiciones territoriales. Es decir, la guerra de Irán es el mejor regalo que pudo Trump haberle hecho a Putin. Este desvío de recursos evidencia la precariedad logística de Estados Unidos al tener que actuar en un escenario de guerra en dos teatros de operaciones al mismo tiempo, en los que no gana nada y en los que pierde todo. Ironía, le decía vos,
disparate más que disparate. Algún día se hará un poema. Eso ha reforzado la narrativa rusa de que la hegemonía unipolar norteamericana está herida de muerte y es incapaz de sostener la estabilidad mundial y es un factor tremendo de inestabilidad internacional. En el plano económico, la guerra ha generado una renta por inestabilidad que fortalece directamente las arcas del Kremlin. Como principal exportador de energía fuera del eje de la OTAN, Rusia se beneficia de los picos masivos de los precios del crudo provocados por la inseguridad en el estrecho de Hormuz, neutralizando de facto el impacto de los topes de precios y las sanciones occidentales. Y yo voy a diferir de la opinión de Mercuris, que dice que a Rusia le conviene más una OTAN con Estados Unidos que una OTAN sin Estados Con Unidos. un Esa es Estados una visión. Unidos debilitado, ¿verdad? Pero aún así, el problema es que lo que está viendo Mercuris es una situación estática y esto es una situación tremendamente dinámica, porque precisamente el debilitamiento de Estados Unidos y su posible salida vuelve a replantear la posibilidad de una alianza euroasiática. Eso no puede estar fuera, porque lógicamente las compatibilidades y las coincidencias y las complementariedades económicas entre Europa y Rusia son mucho más fuertes que las personalidades ocasionales que dirijan sus Tendría que políticas. ser a medio plazo, porque las Por personalidades supuesto, ocasionales lo impiden por el momento, ¿verdad? por el momento, Mimi, pero en cualquier momento se producen las cosas, los cisnes negros y los cisnes blancos aparecen de un momento a otro y los plazos no se pueden determinar. Incluso existe un proceso de, 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 de- de cambios políticos muy fuertes que se están produciendo en el seno europeo. Pero sí, no podemos determinar los plazos. Y aquí tenemos que concluir la primera parte. Se me hizo muy cortito. Nos vemos en un minuto. Regresamos con ustedes. De nuevo con ustedes en nuestro programa de las transformaciones geopolíticas que nacen a raíz de la guerra en Irán. Fausto estaba hablando de los ganadores y estaba señalando en el corte las ganancias de Rusia. Así es, yo querría añadir dos o tres cosas más. Por ejemplo, la disrupción de las rutas marítimas tradicionales ha elevado el valor estratégico de las rutas terrestres. Es una cosa bastante interesante de esta guerra y esto ha revitalizado la importancia del corredor de transporte norte-sur que conecta el Caspio con el Océano Índico y posiciona a Moscú como un nodo logístico vital a prueba de sanciones para la emergente economía multipolar y a prueba además de guerras en el océano, de barcos que persiguen, etcétera. Y finalmente, para no hablar mucho más, en la arena geopolítica, Rusia ha transitado, ¿cómo no decir esto? Con enorme éxito de ser un paria internacional sancionado a convertirse en un arquitecto de equilibrio dentro del marco incluso de los BRICS, al mantener vínculos de seguridad profundos con Teherán y lograr al mismo tiempo tener una mediación racional con el resto de las potencias regionales como las petromonarquías del Golfo. Y así el Kremlin proyecta una imagen de madurez diplomática que contrasta con el militarismo errático de Washington. Esta síntesis yo le llamaría hegeliana entre una postura de fuerza en Europa y una diplomacia calculada en Oriente Medio permite a Vladimir Putin liderar una coalición global del resto contra Occidente, enmarcando el caos actual no como una crisis aislada, sino como los dolores de parto necesarios de un agonizante orden mundial
preñado ya de multicentrismo. La vez pasada, anteriormente, te decía que no estaba muy de acuerdo con Mercuris porque, de hecho, Putin está teniendo una política muy activa de acercamiento con Europa. En vez de simplemente desligarse, condenarlos y acusarlos, está siendo muy inteligente y está jugando a que la contradicción que está teniendo Washington con Europa puede rendirle frutos de un acercamiento con Moscú. ¿no? Y Europa China, necesita, tiene que dejar su política rusofóbica porque le urge una así es, relación con Rusia. así es, Mimi, así es. Por eso Quiere sobrevivir. la posición de Mercuris es demasiado estática. Bueno, pasemos a China. China es el otro ganador de esta guerra. Para China la guerra contra Irán no es un evento periférico, es el teatro de operaciones indirecto donde se está librando el primer capítulo de su confrontación sistémica con Estados Unidos. Tino, mi hijo mayor, me lo hizo recordar esta mañana y estuvimos conversando en donde me hizo ver que la guerra contra Ucrania es la primer confrontación de Estados Unidos contra China. Ah, Eh, claro. Creía importante traer eso a colación. Por eso, desde una perspectiva de realismo defensivo, China capitaliza la erosión del capital militar y político y financiero y comercial de Washington en el Golfo Pérsico para consolidar su propia seguridad periférica. Al quedar Estados Unidos empantanado en una costosa campaña de desgaste contra Irán, Pekín obtiene un respiro estratégico crucial para acelerar la modernización de sus capacidades en el mar de la China Meridional y Taiwán, también para probar sus propios instrumentos de guerra. Y es una cosa muy interesante porque desde el punto de vista económico, a China le interesa que esa guerra se detenga porque China es un país exportador y necesita que la economía mundial funcione. Pero desde otro punto de, o sea, por donde se vea, siga que la guerra siga o que la guerra se detenga, China se beneficia de Sí. una forma Pero u de además de otra. encontrar ese delicado equilibrio de cuándo forzar, ¿verdad?, los acuerdos, es interesante entre esas dos posiciones. En realidad, China se mantiene en su posición, la verdad. Esta dinámica de agotamiento del adversario por tercero permite a China presentarse ante el sur global no como un actor beligerante, sino como la potencia de la estabilidad, contrastando su diplomacia de mediación y comercio con lo que a todas luces se ve como intervencionismo anacrónico y destructivo del bloque occidental. En el ámbito de la geoeconomía monetaria, el conflicto ha funcionado como el catalizador definitivo para la arquitectura financiera definitiva de los BRICS. La necesidad de Irán de evadir el sistema bancario occidental y la urgencia de China por asegurar suministros energéticos ha transformado el petroyuan, una palabra desconocida, es un neologismo, de una aspiración teórica remota a una realidad que ya es operativo en el estrecho de Hormuz. Hoy estaba leyendo, no sé cantidades ni nada, pero que mucho del dinero de los países del Golfo que se están saliendo no se están metiendo en bonos de Estados Unidos, sino en bonos chinos. O sea, que ha crecido la demanda de manera muy importante en bonos chinos. No sabía que China estaba emitiendo bonos, pero Bueno, bueno. inversión al tesoro hacia China, Sí, hacia activos en China. activos en China. Al liquidar sus importaciones masivas de crudo en su propia moneda y expander el sistema de pagos de su sistema de pagos interbancarios transfronterizo, yo quiero decirte que el sistema de pagos transfronterizo de China es una plataforma muy superior al SWIFT occidental y hubiera podido explicarla, pero no me da el tiempo. Ya vamos a tener un Pero programa de los BRICS, ahí se puede. sí, tal vez ahí.
Correcto, tenés razón. Pekín está logrando lo que décadas de diplomacia no consiguieron, perforar la exclusividad del dólar en el mercado energético mundial, blindando su economía interna contra sanciones similares a las aplicadas a Rusia. Y finalmente, China utiliza esta crisis para validar su modelo de conectividad continental terrestre frente a la vulnerabilidad de las rutas marítimas controladas por la Armada estadounidense. Ahora se ve la sabiduría, se entiende la sabiduría. Porque como el mundo está lleno de puntos de estrangulamiento tradicionales, se vuelve tremendamente importante las rutas terrestres. Y China, con la moderna ruta de la seda, está precisamente afianzando eso que algunos analistas llaman arterias terrestres de bypass económico. Este nuevo orden multicéntrico en el que China tiene un rol trascendental no solo asegura a China su suministro, sino que posiciona a China como garante logístico del comercio eurasiático, demostrando que mientras el viejo mundo unipolar se desmorona en los estrechos, en los cuellos de botella, en los puntos de estrangulamiento marítimo, el nuevo mundo multicéntrico se construye sobre la integración continental. Y desde la arquitectura diplomática, China ha transformado el conflicto en Irán en el escenario ideal para proyectar su iniciativa de seguridad global, presentándose como el único adulto en la habitación, capaz de ejercer una mediación racional. Y mientras la administración Trump se desgasta en una retórica de confrontación y objetivos militares, Pekín utiliza su red de asociaciones estratégicas integrales para coordinar una respuesta colectiva, ofreciendo incluso a las potencias del Golfo una alternativa de orden basada en la no interferencia y la estabilidad comercial. Es interesantísimo esto. Estados Unidos se lanza a un choque y al otro lado, en las potencias que podrían ser sus rivales, lo que encuentra es una cosa muy blanda, muy suave, muy elástica, muy flexible. Nadie que le haga contrapeso, sino más bien una actitud jamás vista antes en la historia. Normalmente lo que se producía en choque por aquí con el contrachoque por allá, y esto no es lo que se está produciendo actualmente. Y esa consolidación del movimiento flexible no solo desplaza a Washington como árbitro del Medio Oriente, sino que eleva a China al estatus de garante de la paz multicéntrica, validando un modelo donde el poder se ejerce por la vía del consenso, por la interdependencia, Y por la amistad entre los pueblos, por la conexión en lugar de la hegemonía militar coercitiva de los cowboys. el garante del orden va a ser el que controle el poder. Es así. Así es, así es. Muy bien, lo dijiste sabiamente. Por otra parte, debemos considerar que los BRICS saldrán como parte ganadores en la guerra contra Irán. Vamos a hablar de los BRICS en el próximo programa, pero quiero decir que a pesar de la profunda fisura provocada por el alineamiento de la India con el eje anglo-estadounidense israelita durante esta guerra, el conflicto ha terminado reafirmando no a los BRICS como organización, sino a su principio fundacional. Porque muchas veces las situaciones chocan contra los personajes, pero reafirman el sentido de su protagonismo. La búsqueda de soberanía estratégica frente a la hegemonía unipolar sale fortalecida de esta guerra. Y ese fortalecimiento, obviamente, fortalece el principio fundador de los BRIC. Lo que es muy Pa- interesante, porque al inicio sentíamos que esta guerra podía debilitar a los BRICS, ¿verdad?
y se Obviamente los ah, pone en una enorme crisis, eso sin duda. Y lo que yo estoy tratando de decir que a pesar de esa crisis, se reafirma el principio no, fundamental. No sé cómo van a bien, salir de la crisis. Eso no lo puedo, no lo puedo saber. Sin embargo, el principio fundacional queda reforzado. Aún si se rompen estos BRICS, queda un vacío que tendría que ser llenado. Y entonces, para el núcleo duro del bloque, China y Rusia sobre todo, pero también Irán, la crisis ha validado la tesis de que el sistema financiero y militar de Occidente es una herramienta de de control. presión arbitraria y selectiva, y eso acelera la construcción de infraestructuras paralelas, como el sistema de transferencia de China, nuevas rutas logísticas, asociación de otros países del sur global, que funcionan independientemente de las lealtades volátiles de cualquier miembro individual. Es una geopolítica de dos velocidades dentro de los BRICS que demuestra que el bloque no es una alianza militar rígida, sino una plataforma de resistencia flexible. El hecho que el bloque no se haya desintegrado ante la deserción táctica de Nueva Delhi sugiere que la interdependencia económica y la necesidad de un mundo multicéntrico son fuerzas más poderosas que las diferencias ideológicas y los alineamientos particulares de Y algún la momento. hermosa habilidad de China y Rusia manejando el tema de la India. O sea, eso es impresionante. Y respuesta de Irán tratando a la India como amigo. Eh, Así es, así es, así es, de así una es, así finura, es. de una finura. Sí, es una cosa de filigrana. Al final, la guerra ha actuado como un filtro. Mientras India intenta jugar a ambos tableros, el resto del bloque ha consolidado un frente de seguridad energética y financiera que hace que el retorno a un mundo dominado exclusivamente por el dólar sea prácticamente imposible. Bueno, no quiero ahondar sobre eso, quiero analizar aspectos de transformaciones geopolíticas. Vamos a ver cuántas me da tiempo de explicar. Yo marcaría fundamentalmente cinco o seis. La primera es obvia, irrebatible. La guerra está acelerando el paso de la hegemonía unipolar de Estados Unidos a un universo multipolar complejo. Eso está claro. El mundo unipolar que existió entre 1991 y 2022 ya estaba siendo reemplazado por una multipolaridad naciente, con un peso mayor de China, con la resiliencia insospechada de Rusia, con el surgimiento del sur global y con el perfil de nuevos ejes de arquitectura de seguridad mundial. Pero esta guerra ha llevado eso, ha acelerado ese proceso más de 10 años. La incapacidad de Estados Unidos de proteger a sus aliados del Golfo, Eso, su dependencia forzada del petróleo ruso al que acababa de castigar, el fracaso en obtener apoyo en ningún aliado europeo o asiático para la guerra y la demostración de que las sanciones económicas han sido boicoteadas por sus propias acciones bélicas, todo eso señala el fin de la impunidad estratégica estadounidense que definió el período unipolar. Yo quise hablar de esto, me sentí obligado a poner la palabra impunidad. sí, claro. Las guerras de los Balcanes, de Irak y Afganistán, de Libia y Siria quedaron impunes. Millones murieron, sin razón alguna. Millones de personas fueron desplazadas, arrancadas de sus hogares, tiradas al mar, ahogadas en el Mediterráneo. Culturas y Y civilizaciones destruidas. Estados Unidos no tuvo nada que pagar y responder por todo ese desorden y muerte inútil de esa guerra, que además, para colmo, la perdió. Ya no. En Irán, Estados Unidos no saldrá impune. En Irán, la resiliencia de Irán le hará pagar caro a Estados Unidos y a Israel todas las barbaries que han hecho juntos. Bueno, ya. Otra transformación clara que está provocando la guerra contra Irán es la crisis del sistema de sanciones. Eso es evidente. Como instrumento agresivo basado en el dominio del dólar, eso está claro que entró en crisis.
por necesidad energética y para aliviar al menos suavemente la crisis que el propio Trump provocó con la guerra, el propio Trump ha tenido que levantar las sanciones secundarias a las compras de petróleo ruso que hace apenas 6 meses había puesto, o Las, 3 meses había las puesto. iraníes, incluso. Sí, pero me estoy refiriendo a que tuvo que levantar las sanciones secundarias, que es una cosa bastante nueva. La imposición de un peaje en yuanes para pasar el estrecho de Hormuz acentúa la aceleración de la decadencia del dólar como moneda de reserva. Eso va para largo, pero va. Estos eventos cambian el costo geopolítico de resistir las sanciones de Estados Unidos. Si un país se resiste lo suficiente, eso es lo que demuestra esta guerra, el costo de las sanciones recae con más fuerza sobre quien aplica las sanciones que sobre quien sufre las sanciones. Eventualmente el costo político y económico termina forzando a Estados Unidos a retroceder. Ese es el manual que China aprendió y que seguirá en cualquier escenario de relaciones con Estados Unidos. Hecho, otra transformación. Irrebatible y casi evidente es el paso de una arquitectura de seguridad unipolar del Golfo, basada en el poder, en el paraguas defensivo de los Estados Unidos, a una situación que no sabemos cómo va a resolverse, pero la arquitectura de seguridad tendrá que cambiar. Los estados del Golfo tendrán que ver cómo construyen, independientemente de cómo termine esta guerra, una estructura, una arquitectura de seguridad diferente. Y eso precisamente es lo que está proponiendo Irán. Otro elemento irreversible es la capacidad de disuasión económica que ofrece el control del estrecho de Hormuz. Porque para Estados Unidos este reordenamiento es la pérdida del monopolio sobre la seguridad regional, pero más todavía que eso, es la muestra de que la geografía vuelve a tener un papel determinante. Y no me voy a acelerar un poquito esto porque estoy un poquito atrasado para decir que el multilateralismo sufrió con esta guerra también daños colaterales adversos, porque apareció lo que llamaremos el oportunismo estratégico. Actores como la India o como Turquía pasan tranquila y oportunísticamente bueno, en el caso de la India, de ser el primer país no alineado de la historia a convertirse en un país que abandona ese principio geopolítico y ético para convertir como norma una política que está determinada por su mejor conveniencia por encima de cualquier principio, incluso de cualquier eje estratégico. Si el fundador del movimiento no alineado abandona sus principios cuando le conviene, el no alineamiento pierde toda la ética normativa que tenía. India, en su versión móvil, ha convertido la autonomía estratégica en oportunismo estratégico. Se alinea con quien ofrece beneficios inmediatos y ni siquiera. Vamos a discutir de eso en el siguiente programa. Y existe otra transformación perceptible y es que la energía se ha convertido en un instrumento de arquitectura de la seguridad. La energía es un elemento que va a tener que ser visto de una forma como ha sido visto. No es simplemente una commodity, es muchísimo más. Y eso tiene enormes implicaciones. Y bueno, volvamos al curso de los acontecimientos rápidamente. Trump permanece en un constante ir y venir entre me voy y entre ataco, entre no saber qué hacer, en donde irse sería la lógica más evidente desde la perspectiva de su gestión política interna. Y sin embargo, el problema fundamental es que un retiro unilateral no va a detener la guerra. Y Netanyahu ha declarado que los objetivos de Israel no han sido cumplidos. Y la realidad es que Netanyahu se está enfrentando a un imperativo categórico formidable frente a su población.
no puede enfrentarse a su población que sufre bombardeos como nunca sin haber destruido Irán. Y entonces, mientras Trump anunciaba pausas diplomáticas, Netanyahu ordenaba destruir la industria iraní. Entonces, aquí estamos en que ese factor, ese imperativo categórico de Netanyahu es imposible de cumplir. No va a poder enfrentar a Irán y entonces inevitablemente Israel se va a ver visto enfrentado probablemente a la crisis más grande de su historia. Y bueno, aquí desdichadamente es donde tenemos que Pero terminar. saldrá adelante en más que Estados Unidos. Bueno, nos vemos el próximo miércoles y ahí seguiremos discutiendo tema los BRICS en esta nueva geopolítica. Muchas gracias, Fausto. Muchas gracias, Amy.